desde las densas, indomadas selvas del Amazonas hasta las gélidas tierras salvajes de Alaska. La naturaleza tiene una forma de recordarnos quién manda de verdad. En este video, nos sumergimos en algunos de los encuentros más escalofriantes, asombrosos y francamente aterradores entre humanos y animales salvajes. Historias donde el gran aire libre se convirtió en una película de terror en la vida real. Imagina que vas en un viaje por carretera, disfrutando de la impresionante belleza de la Columbia Británica, cuando te topas con el Parque Provincial Laird River Hot Springs, una joya escondida en el bosque boreal. Es el lugar perfecto para relajarte en el propio jacuzzi de la naturaleza. Pero para una familia con mala suerte, lo que debía ser una parada tranquila se convirtió en una película de terror en la vida real. El 14 de agosto de 1997, Patty McConnell, una mamá texana que viajaba en carretera hacia Alaska con sus hijos, decidió tomarse un descanso muy necesario en las aguas termales. El paisaje era impresionante, el agua estaba tibia y el ambiente era pura relajación. Buscando escapar de las multitudes, Patty y su hijo de 13 años, Kelly, caminaron por una pasarela de madera, subieron unas escaleras y encontraron una alberca más tranquila. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. De la nada, un movimiento entre los arbustos rompió la paz. Patty se volteó, y ahí estaba, un enorme oso negro, mirándola fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, el oso se lanzó. En un instante tiró a Patty al suelo, clavándole las garras y los dientes. Sus gritos aterrados resonaron por el bosque mientras luchaba por su vida. La mayoría de los chicos de 13 años probablemente se habrían quedado paralizados de terror, pero no Kelly. Este chico era puro valor. Agarró la rama de un árbol que estaba cerca y comenzó a golpear al oso con todo lo que tenía. Cuando eso no funcionó, incluso le dio una patada en la cabeza, en la cara. Un movimiento tan audaz como arriesgado. Pero el oso, furioso e implacable, centró su atención en Kelly. Con un solo zarpazo poderoso le arañó el cuello, lo agarró de la cintura y lo lanzó al suelo como si fuera un muñeco de trapo. El caos llamó la atención de otros visitantes, entre ellos Ray Kitchen, un hombre que no dudó en intervenir e intentar salvar a la familia. Luchó con todo lo que tenía, pero la fuerza brutal del oso fue demasiado. En la refriega, el oso empujó a Ray fuera de la pasarela, haciendo que ambos rodaran cuesta abajo por una ladera. Trágicamente, Ray no sobrevivió. El oso le causó heridas mortales en el cuello, quitándole la vida en el proceso. Mientras el pánico se extendía por el parque, otro hombre intentó ayudar y resultó gravemente herido en el intento. No fue sino hasta que dos espectadores llegaron con rifles de caza que la pesadilla finalmente terminó. Dispararon y mataron al oso. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Patty, a pesar de su valiente esfuerzo por proteger a su hijo, no sobrevivió. Sin embargo, su valentía fue incuestionable. Sus últimos momentos los pasó luchando por Kelly. Milagrosamente, Kelly sobrevivió, aunque con heridas de gravedad. Su determinación para enfrentarse a un oso negro adulto y su increíble voluntad de vivir lo convirtieron en una leyenda de la vida real. En cuanto a Ray Kitchen, su altruismo dejó una huella profunda en todos los que escucharon su historia. Corrió hacia el peligro sin pensarlo 2 veces. Un acto de verdadero heroísmo que le costó la vida pero salvó a otros. El ataque sacudió a la región, encendiendo conversaciones sobre seguridad en vida silvestre y los peligros impredecibles de la naturaleza. Posteriormente, las autoridades de vida silvestre determinaron que el oso estaba demacrado e inusualmente agresivo, probablemente atacando por pura desesperación debido al hambre o a una enfermedad. Hoy, Live Bear Hot Springs sigue siendo un destino querido, pero los hechos de aquel día trágico no han sido olvidados. Las señales de advertencia sobre actividad de osos ahora se erigen como recordatorios claros de lo que ocurrió, instando a los visitantes a mantenerse alerta y respetar lo salvaje. La naturaleza puede ser hermosa, pero no sigue nuestras reglas, y a veces, incluso el oasis más pacífico puede convertirse en un campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Imagina esto. Es 5 de marzo de 2019, en el somnoliento pueblito de Zlín, escondido en el este de la República Checa. De esos lugares donde los sonidos más fuertes son el canto de un gallo o el rugir de un tractor. Eso fue hasta que llegó Mikal Prasek. Mikal no era el aldeano promedio. A los 34, se había ganado una reputación, y no precisamente buena. Su pasatiempo no era algo sencillo como pescar o trabajar la madera. No, tenía una pasión que hacía que la gente cuestionara su cordura: mantener leones. No solo uno, sino 2, un macho y una leona. ¿Por qué? Nadie lo sabe.
Tal vez vio el Rey León demasiadas veces o solo quería llamar la atención. Pero tener a estos depredadores enormes no era suficiente para él. Tenía planes más grandes. Quería criarlos en su patio trasero. Sus recintos, si es que se les podía llamar así, eran más un caótico proyecto de bricolaje que un hábitat seguro. Los armó a la carrera, probablemente sostenidos por pura fuerza de voluntad. ¿El problema? No tenía permisos. Las autoridades lo multaron, los vecinos se quejaron, y aún así Mikal los ignoró a todos. Para él, esos leones no eran simples mascotas exóticas, eran familia. Una familia enorme, de 180 kilos, con garras y colmillos. Pero mantener leones no era su única excentricidad. También los paseaba. Imagina caminar por un pueblito tranquilo y ver a un hombre paseando casualmente a un león con correa como si fuera un Golden Retriever. ¿Qué podría salir mal? Pues, todo. Un incidente infame involucró a un ciclista que chocó con la leona durante uno de esos extraños paseos. Terminó en el hospital. Las autoridades, en un giro absurdo, lo clasificaron como un accidente de tráfico. Para los vecinos, sin embargo, fue otro recordatorio aterrador de la situación en la que estaban atrapados. Pasaron años sin resolución. Las autoridades querían retirar a los leones, pero los vacíos legales y la falta de santuarios adecuados los dejaron de manos atadas. Mientras tanto, Mikal se negó a cooperar, impidió que los funcionarios accedieran a su propiedad y defendió tercamente a sus leones. Los vecinos vivían con miedo constante, atrapados en un enfrentamiento interminable. Llegó la mañana del 5 de marzo de 2019. Alrededor de las 7 a.m., el padre de Mikal hizo un descubrimiento horroroso. El cuerpo sin vida de su hijo estaba dentro de la jaula del león macho. Aún más perturbador, la puerta estaba cerrada con llave desde dentro. ¿Por qué Mikal entró al recinto? Nadie lo sabe. Lo que estaba claro es que las autoridades ahora tenían un problema aún mayor. El cuerpo de Mikal estaba en una jaula con dos leones muy vivos y muy peligrosos. Y hay algo que recordar sobre los leones. No son gatos domésticos gigantes. Son depredadores ápice, hechos para matar. Nadie iba a arriesgarse a convertirse en la siguiente víctima. Al final, solo había una solución. Las autoridades tuvieron que disparar a ambos leones para asegurar la escena. Y por si eso no fuera lo bastante trágico, después se descubrió que la leona estaba preñada. La impactante muerte de Mikal puso fin abrupto a su extraña pasión, pero para los vecinos también trajo alivio. Durante años habían vivido con miedo, sin poder hacer nada respecto al hombre que mantenía depredadores mortales a unos pasos de sus cercas. Ahora, por fin, la pesadilla había terminado. En el desenlace, el alcalde de Zlín expresó la esperanza de que esta tragedia finalmente condujera a leyes más estrictas sobre la tenencia de animales peligrosos. Y, de hecho, el gobierno checo comenzó a reevaluar sus regulaciones de vida silvestre. El país había sido durante mucho tiempo un centro de contrabando ilegal de fauna, una reputación que ya no podía permitirse ignorar. La historia de Mikal Prasek sirve como una advertencia, un recordatorio crudo de lo que pasa cuando los humanos difuminan las líneas entre lo doméstico y lo salvaje. Los leones pertenecen a la sabana, no al patio trasero de alguien. Una decisión en fracciones de segundo. Un depredador al acecho entre las sombras. Una salida familiar convertida en pesadilla. En un sofocante día de julio de 2016, lo que se suponía sería un viaje emocionante al parque de vida silvestre Batling de Pekín, se volvió material de película de terror. Este parque, famoso por su safari tipo drive-thru, permite a los visitantes ver de cerca a majestuosos tigres siberianos, todo desde la supuesta seguridad de sus carros. Pero, como resultó, esa supuesta seguridad solo aplica si sigues las reglas. Un pequeño descuido, un momento de desatención, y de pronto ya no eres espectador. Eres el plato principal. Todo comenzó con una acalorada discusión dentro de un carro. Las tensiones iban en aumento entre una mujer llamada Xiao y su familia. Frustrada y probablemente queriendo marcar un punto, hizo algo que nadie habría imaginado. Abrió la puerta del carro. Sí, en medio del recinto de los tigres. Tal vez pensó que solo saldría a tomar aire fresco. Tal vez no estaba pensando en absoluto. Pero hay algo con los tigres. No hacen tiempos fuera. Antes de que pudiera procesar su error, la selva cobró vida. Desde las sombras, un enorme tigre siberiano se lanzó sobre ella con velocidad aterradora. En un instante, el depredador de 180 kilos cerró sus mandíbulas sobre ella y comenzó a arrastrarla. Estallaron los gritos. El pánico explotó dentro del vehículo. Su familia, paralizada de horror,
Tenía solo segundos para reaccionar. Fue entonces cuando la madre de Xiao, en un acto desesperado de heroísmo, hizo lo que cualquier madre haría. Corrió directo hacia el peligro. Pero la naturaleza es despiadada. Un segundo tigre, más grande, más rápido, y aún más feroz que el primero, atacó. El impacto fue brutal. La bestia la derribó con una fuerza tan poderosa que heló la sangre de cualquiera que después vio las imágenes. No tenía oportunidad. A diferencia de Xiao, ella no saldría con vida. Cada segundo espantoso quedó captado por las cámaras de seguridad. El video, que eventualmente se filtró en internet, dejó al mundo en shock. Los espectadores miraron horrorizados cómo los tigres desaparecían entre la maleza con sus víctimas. Para cuando los encargados del parque y los equipos de emergencia llegaron, la pesadilla había terminado. Increíblemente, Xiao sobrevivió, gravemente herida pero con vida. Su madre, trágicamente, no. Su valiente intento de salvar a su hija le costó todo. El incidente desató indignación inmediata y una avalancha de preguntas. El parque tenía reglas claras: permanecer dentro del vehículo, mantener las ventanas cerradas, cerrar las puertas con seguro. Sin embargo, Xiao afirmó después que no sabía qué había firmado antes de entrar. Según ella, pensó que era solo un formulario estándar, no una exención seria que advertía del peligro latente. Para empeorar las cosas, acusó al parque de no responder a tiempo. Insistió en que un funcionario del parque en un vehículo cercano debió haber intervenido para ayudar. Esa acusación sacudió a China, con muchos señalando tanto las medidas de seguridad del parque como el propio error imprudente de Xiao. Pero la verdadera lección es otra. A la madre naturaleza no le importan los malentendidos. Los tigres siberianos son depredadores ápice. Están diseñados para cazar, someter y matar presas mucho más grandes que ellos. Una vez que fijan un objetivo, no hay razones, no hay piedad. Solo instinto crudo y primario. Un paso en falso, un momento fatal de mala evaluación. Una madre que se sacrificó en el acto supremo de amor. Hoy, el recinto de tigres en el Parque de Vida Silvestre de Bottling sigue abierto, pero quienes lo visitan ahora lo hacen con un renovado sentido de precaución. Porque si esta tragedia demostró algo, es que en lo salvaje, las reglas no son sugerencias. Y un movimiento incorrecto es la diferencia entre mirar a los tigres y convertirte en el evento principal. En el verano de 2011, un grupo de adolescentes británicos partió a lo que debía ser la aventura de su vida. Una expedición épica de un mes al Ártico, en la gélida naturaleza de Svalbard, Noruega. Organizada por la British Schools Exploring Society, este viaje prometía una mezcla emocionante de ciencia, supervivencia y nieve. Los chicos estaban ansiosos por presenciar al majestuoso oso polar en su hábitat natural, estudiar los efectos del cambio climático y crear recuerdos imborrables. Lamentablemente, lo que empezó como una expedición sobrecogedora se convirtió rápidamente en una pesadilla. Una que trágicamente costó la vida de Horacio Chappell, un joven de 17 años con sueños de convertirse en médico. El grupo, compuesto por 80 estudiantes, llegó a Svalbard lleno de emoción. Los organizadores del viaje les aseguraron que había estrictas medidas de seguridad para mantenerlos protegidos en uno de los entornos más extremos del mundo. Se colocaron cables trampa equipados con pequeñas minas explosivas alrededor del campamento para disuadir a la fauna. Había bengalas de mano para ahuyentar a visitantes indeseados, y un líder adulto llevaba un arma de fuego por si acaso. Pero, como resultó, esas precauciones no eran tan infalibles como parecían. Poco después de montar el campamento, el grupo descubrió problemas importantes con su equipo. Primero, no había suficientes bengalas para todos, dejando a muchos estudiantes sin una línea de defensa crucial. Luego se dieron cuenta de que algunos de los cables trampa, los que debían detectar y ahuyentar a los osos que se acercaran, estaban defectuosos o mal instalados. Para colmo, el arma del líder del grupo no era precisamente moderna. Era un rifle viejo, lejos de lo ideal para una emergencia de vida o muerte. Y luego, en las primeras horas del 5 de agosto, el peor de los escenarios se volvió una realidad aterradora. Un oso polar hambriento, probablemente con dificultades para encontrar alimento debido al ecosistema ártico que cambia con rapidez, merodeó hacia el campamento. Impulsado por la desesperación, ignoró su instinto habitual de evitar a los humanos, y en su lugar vio una comida fácil. El oso entró al campamento sin ser detectado, acercándose a las tiendas donde los adolescentes dormían profundamente. Entonces, el infierno se desató. El oso destrozó la tienda de Horacio, iniciando un ataque frenético. Uno de sus compañeros recibió una mordida en la cabeza antes de que el oso centrara su atención en Horacio.
En el caos, Horacio fue arrastrado fuera de la tienda y brutalmente atacado, mientras sus amigos aterrados corrían para ponerse a salvo. Todo el campamento estalló en pánico. Los gritos resonaron en el paisaje helado mientras el oso continuaba su embestida, hiriendo a otros 4 miembros de la expedición, incluidos 2 líderes adultos que intentaron desesperadamente detener el ataque. Pero su rifle anticuado no cooperaba precisamente. Batallaron para disparar, intentando a toda costa derribar a la bestia. Tras una lucha tensa y aterradora, finalmente lograron disparar y matar al oso, pero ya era demasiado tarde. Horacio se había ido. La noticia de la tragedia sacudió al mundo, generando serias preguntas sobre los protocolos de seguridad de este tipo de expediciones de alto riesgo. Un viaje diseñado para inspirar y educar terminó exponiendo las consecuencias fatales de una mala planificación, equipo defectuoso, entrenamiento insuficiente y un arma poco fiable que dejó al grupo vulnerable ante uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza. Para la familia y los amigos de Horacio, la pérdida fue inimaginable. Era un joven brillante y compasivo al borde de la adultez, ansioso por marcar una diferencia en el mundo. Su muerte se convirtió en un recordatorio desgarrador de lo impredecible de la naturaleza y de la enorme responsabilidad que implica aventurarse en su dominio. La historia de Horacio sigue siendo un capítulo inquietante en la historia de la exploración, un recordatorio de que, aunque la naturaleza salvaje es de una belleza sobrecogedora, también es implacablemente despiadada. Quienes lo conocieron continúan honrando su memoria, recordando su espíritu aventurero y amor por el descubrimiento. Algunas historias son tan increíbles que suenan sacadas de una película. Esta es una de ellas. Era un domingo cualquiera de octubre de 2009. O al menos, así comenzó. La heroína de nuestro relato, Kellyanne Walls, una mamá de 37 años de Ross Township, Pensilvania. No era solo una amante de los animales común y corriente, Number. Mientras la mayoría se conforma con un perro, quizá 1 o 2 gatos, Kellyanne se fue con todo. Piensa en leones, tigres, pumas y un oso negro de 350 libras llamado Teddy. Durante casi una década, Teddy no fue solo una mascota, era parte de la familia. Kellyanne no lo veía como un animal salvaje. Para ella, era solo un amigo peludo y grande que, casualmente, vivía en una jaula en el patio trasero, y ella había limpiado esa jaula miles de veces sin un solo problema. Pero el destino quiso que el 4 de octubre fuera el día en que todo cambió. Esa tarde, Kellyanne tomó algo de comida para perro, su truco habitual para mantener entretenido a Teddy mientras limpiaba. «Aquí tienes, grandulón», pudo haber dicho, lanzando la comida a un lado del recinto. Normalmente eso bastaba para mantenerlo ocupado. Tal vez era el aire fresco, tal vez se acercaba la temporada de hibernación, o tal vez, solo tal vez, Teddy recordó por fin que era, de hecho, un oso. Fuera lo que fuese, algo dentro de él se disparó. Cuando Kellyanne entró al recinto como tantas veces antes, Teddy atacó. La escena fue puro caos. Los hijos de Kellyanne, paralizados por el horror, vieron lo impensable desarrollarse ante sus ojos. Su madre estaba en peligro, y hicieron lo único que podían: correr. Tan rápido como sus piernas se lo permitieron, llegaron a la casa del vecino. Entra Scott Casten, maestro local. Cuando abrió la puerta y encontró a 2 niños en pánico gritando sobre un oso, supuso que uno salvaje se había metido al pueblo. Sin dudarlo, tomó su pistola calibre 357 y corrió hacia la propiedad de los Walls. Lo que vio al llegar fue mucho peor de lo que imaginó. Teddy seguía atacando. Kellyanne yacía inconsciente y el oso no había terminado. Cuando Teddy dirigió su atención hacia Scott, el vecino tuvo que elegir: quedarse ahí y convertirse en el siguiente objetivo del oso o actuar rápido. El instinto se impuso. Un disparo. La bala impactó a Teddy, matándolo al instante. Con el oso en el suelo, Scott corrió hacia Kellyanne y llamó a emergencias, pero era demasiado tarde. Para cuando llegaron los paramédicos, no había nada que pudieran hacer. Kellyanne había fallecido. La noticia sacudió a toda la comunidad. Ella era más que una amante de los animales. Era una mujer amable y gentil que había entregado el alma al cuidado de las criaturas que adoraba. Su funeral se llenó de amigos, vecinos y familiares desconsolados que no podían creer que semejante tragedia hubiera ocurrido en su tranquilo pueblo. Pero mientras continuaba el duelo, también lo hacían las preguntas. Resulta que había señales de advertencia. Para empezar, Michael Walls, el esposo de Kellyanne, había dejado vencer sus permisos para tener animales exóticos desde hacía más de un año. Si bien los funcionarios habían inspeccionado previamente los recintos y no habían encontrado problemas de seguridad,
La Comisión de Caza de Pensilvania siempre había dejado algo claro. Los animales salvajes, por muy amados que sean, nunca pueden ser completamente domesticados. Y así, la historia de Kellyanne se convirtió en una lección agridulce. Su pasión por los animales era innegable. Su amor por Teddy era real. Pero al final, el amor no fue suficiente para anular los instintos de la naturaleza. El abismo no grita, susurra. Y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.